Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y también en Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 7. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Dejaron al Dios vivo y crearon sus propios dioses, hechos a la medida de su pecado. También en Jeremías 29:4 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificar casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios. Te ruego, Señor, que en estos días, Señor, seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas. Nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe está depositada en ti. Tú eres nuestro Dios. En ti avanzaremos, Señor, hasta cuando tú nos levantes de esta tierra. Tú irás con tu pueblo. Tú jamás olvidas tu compromiso con la salvación, con la redención. Bendícenos, bendice a tu pueblo. Haz tu obra poderosa en cada uno de nosotros. Me pongo en tus manos, Señor, y úngeme con tu Santo Espíritu para hablar esta palabra tuya en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, amigos. Aquí estamos para abrir el libro de Dios y recibir la indicación para precisamente estos días que son difíciles, pero Dios está con nosotros. Dios había estado advirtiendo a su pueblo a través de los profetas, especialmente Jeremías, advertencias serias de parte del Señor cuando el pueblo de Dios se estaba alejando, se estaba descarriando cada día más, alejándose de Dios. El pecado, la impiedad, la rebelión, la indiferencia hacia Dios traería malas y dolorosas consecuencias para el pueblo. Pero el pueblo ni sus líderes prestaron atención a lo que Dios les estaba diciendo. Hasta que llegó el día en que fueron destruidos. Pero sin embargo, Dios siempre tiene una palabra de ánimo para cada situación en que podamos vivir. Dios les había dicho: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas propias, cisternas rotas que no contienen agua. Dejaron al Dios vivo, dejaron al Dios todopoderoso que se le había revelado con poder y crearon sus propios dioses hechos a la medida de su descarrío, de su pecado. En esto estaban cuando vino destrucción repentina. No había nada que hacer cuando los muros de la ciudad fueron destruidos, fueron aplastados por Babilonia, y los moradores de Jerusalén fueron llevados cautivos al mismo centro del imperio babilónico. Aún con todo eso, Dios tiene una palabra de ánimo para ellos, una palabra de aliento, y le da dirección para que pudieran conducirse a través del confinamiento, a través de aquella situación, a través de la cautividad. Se podrían conducir porque el Señor le estaba mostrando también la manera de conducirse allí en cautividad. Cuando les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, estoy hablando en Jeremías capítulo 29, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Babilonia: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman de ellos, casaos y engendrad hijos, no disminuyan, sigan desarrollándose, procuren la paz en la ciudad, oren por la ciudad. Lamentablemente,
la historia se repite siempre en este mundo. El hombre siempre está inclinado hacia el mal, a desobedecer a Dios. La historia se repite. Dios advierte siempre a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre está advirtiendo y también nos muestra las consecuencias que puede tener el descarrío humano. En estos tiempos recientes se ha generalizado la impiedad. La gente se ha tratado de alejar de Dios, ha querido ignorar al Dios Todopoderoso. Se ha revelado a la autoridad del único Dios eterno, aquel que nos creó, aquel que tiene soberanía sobre todas las cosas. El ser humano se ha ido revelando, ha ido creando filosofías que le hacen independizarse de Dios. Desde mucho tiempo atrás ya se formó esta filosofía humanista que está llegando a todas las disciplinas humanas, incluso a la medicina y todo lo demás, psicología y todo lo que sea, está impregnado de humanismo. El hombre quiere alejarse de Dios, independizarse de Dios. Entonces hay una rebelión en el corazón. Nuestros líderes han ignorado a Dios. Nuestras leyes se han dictado a espaldas del Dios vivo. Entonces hay una rebelión en la gente, en el mundo entero, hacia la autoridad del Dios Todopoderoso. Impiedad significa esencialmente que no ama a Dios, pero también muestra una falta de compasión para el ser humano, para la otra persona, para el prójimo. Luego también indiferencia hacia Dios. Llegó el punto en que a la gente le da lo mismo si Dios existe o no existe, si Dios es real, si Dios está obrando, si Dios tiene mandamientos, si ha colocado en nosotros alguna conciencia. Pero sin embargo, todo esto es indiferente para el ser humano. Llegó a ese punto el pensamiento humano a través de todo el mundo. El pecado y la injusticia ha ido en aumento cada día más. La gente está pidiendo demandas para el aborto libre y un montón de cosas más que ustedes saben. Entonces el mundo se ha rebelado contra Dios, contra sus principios, se ha rebelado contra los valores que Dios ha establecido, se ha rebelado contra el Dios eterno y también contra sus mandamientos. Así como el Señor le dijo a Israel en su tiempo, 2 males ha hecho mi pueblo. Dejaron al Dios vivo, dejaron al Dios eterno. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Dejaron al Dios vivo, se descarriaron, se alejaron de Dios. Dejaron la fuente de agua viva. Eso es dramático. Hay algo que nos vivifica, hay algo que llega a nuestras vidas cuando Dios nos transforma, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, se produce una nueva vitalidad en cada persona. Hay personas que son sanadas, otras personas que son sanadas interiormente en su alma, en su espíritu, pero todas muestran un cambio totalmente diferente desde el momento en que Dios viene a sus corazones, cuando le dan cabida en sus planes, cabida en su corazón, en sus sentimientos a Dios. Entonces, esto es el Dios eterno que provoca en nosotros un deseo de vivir, un anhelo por hacer cosas mejores cada día. Entonces, dice, dejaron la fuente del agua de la vida y cavaron su propio pozo sin agua. Buscaron otras alternativas espiritualistas, buscaron otras cosas que no les demandaban la perfección, no les demandaban santidad, buscaron otras cosas. En el tiempo de los israelitas, ellos se fueron hacia la idolatría, crearon imágenes, formaron imágenes y les dieron cierta autoridad a esas imágenes, le dieron cierto poder a través de una fe corrompida. Pero sin embargo, Dios es poderoso, nunca dejará de serlo. Entonces cavaron su propio pozo sin agua, hicieron otra alternativa en cuanto a la fe. Hasta este tiempo también nosotros nos hemos descarriado de Dios. Por una parte, aquellos que no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que quieren buscar en el paganismo, quieren buscar también en el espiritismo y otras cosas, están buscando en otras fuentes y dejaron la fuente del agua de la vida.
Bueno, estamos en ese ambiente espiritual cuando aparece la pandemia que nadie la pudo frenar. Y aquí estamos. Como quiera llamársele a esta pandemia, quizás alguien puede decir es consecuencia del pecado. Sí, es consecuencia de nuestro pecado. Quizás alguien pueda decir es juicio de Dios. Sí, también entiendo que Dios derrama juicio. Dijo que el juicio comenzaría por la casa de Dios, porque la casa de Dios también se ha alejado de los principios del Evangelio, se ha alejado del Señor. Por tanto, también puede haber comenzado el juicio por la casa de Dios y también por la humanidad entera. Y también, como le llamamos, también prueba para el mundo entero. Apocalipsis también dice que el mundo estaría en una prueba para tratar con cada ser humano. Posible que también estemos en ese tiempo. Pero en cualquier situación que estemos, ya sea en una situación de juicio para el mundo, en una situación de prueba para la iglesia, en una situación en que se está cosechando lo que hemos sembrado impiedad, vamos a cosechar consecuencias graves para la vida misma. Pero aunque estemos en esa situación, aún con todo, Dios tiene una visión, tiene una palabra de ánimo, aún en las situaciones difíciles, porque Él tiene control de todas las cosas. Esto ha pasado antes, volverá a pasar. Estamos pasando situaciones difíciles, pero Dios está ahí. Simplemente ver esta pandemia en su justa dimensión, no exagerar el asunto, no procurar encontrar algunas profecías que no concuerdan con el trazado general de la Escritura, sino buscar que Dios tiene algo en todo esto. Hay que verla en su justa dimensión. No hay que esconder la cabeza en la arena, decir, aquí no está pasando nada. Sino, sí, está pasando algo. El mundo está desconsolado, el mundo está preocupado, la economía se puede desmoronar, pero no, tenemos un Dios eterno, Dios poderoso que estará con usted. El Señor le guardará, el Señor le sostendrá, pero no vamos a colocar la cabeza bajo la arena. Ni tampoco nos vamos a paralizar. Hay que avanzar hacia adelante en medio de esta situación. No vamos a colocar un letrero grande, todo esto está lleno de pandemia. No vamos a colocar ahí en nuestra mente la disposición mental de que creemos en el Dios Todopoderoso, que es más grande que todos los problemas, es más grande que esta pandemia, es más grande que todo lo que pudiera acontecer, es más grande y poderoso que cualquiera juicio que Él mismo pudiera derramar a pesar de nuestro descarrío. Entonces no vamos a esconder la cabeza ante la realidad, ni nos vamos a paralizar por el temor tampoco, ni por la angustia. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el Dios Todopoderoso y tiene control de todas las cosas. Él no fallará nunca, ninguna cosa lo puede superar. Aún con todo, Dios tiene una palabra de aliento para el pueblo de Israel. Esto estaba pasando, esto lo había dicho Dios, lo había dicho con mucha claridad. Si seguimos ahí ahondando en el capítulo 2 de Jeremías, le dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron sus propias fuentes. Luego los cachorros del león rugieron contra él y alzaron su voz y asolaron la tierra. Quemadas están sus ciudades, totalmente destruidas, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Tu maldad te castigará, dice ahí en Jeremías 2. Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve pues, malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán liberar en el tiempo de tu aflicción. ¿Dónde están nuestros políticos que nos hicieron ignorar que hay un Dios real, poderoso? ¿Dónde están los que predicaban paz y prosperidad? ¿Dónde están tus dioses que te
complicaron en aquellos días, porque según el número de tus ciudades, le dijo Dios a Israel en aquellos días, según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, tu ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Una de las soluciones para la situación difícil es venir humillado delante de la presencia del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Él prometió, si buscares mi rostro, si te humillares y buscares mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Dios Todopoderoso está atento para escuchar nuestro clamor en esta hora. Siempre va a haber una solución, aunque era corazón quebrantado, siempre va a haber el oído atento de Dios para escuchar a ese corazón humilde que se dobla delante del Dios Todopoderoso. Aún en esta hecatombe que estaba pasando Israel en aquellos días, Dios tiene una palabra de ánimo. Cuando llegan las huestes babilónicas, destruyen todo, el templo y todo lo que hay, los muros son destruidos. Ahí el Señor, incluso cuando lo llevan a la misma Babilonia, tiene una palabra de ánimo. Le dice que no ha terminado todo, le dice el Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, a ustedes que han sido llevados a la cautividad, edifiquen casas. Les dio una visión para desarrollarse, para vivir allí. Edifiquen casas, hagan huertos y coman de ellos. Fructifíquense, crezcan, desarróllense, oren por esa ciudad, porque si hay paz en esa ciudad, ustedes también van a tener paz. Aún con todo lo que estaba aconteciendo, aún con todo lo que está aconteciendo ahora, Dios tiene una palabra de ánimo para usted. Aún con todo, Dios tiene una palabra de aliento en todas las experiencias de la vida. Y en todas las circunstancias va a haber una indicación de parte de Dios. ¿Qué hacer, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Dios va a dar indicación qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Aún en el peor de los tiempos, porque Él nunca pierde el dominio de todo lo que está aconteciendo. Lo que Dios le dijo a los hebreos allí en Babilonia es aplicable para el quehacer hoy y en todo tiempo hasta que el Señor venga. Cuando le dice, edifiquen casas. Así que no nos podemos paralizar por el temor. Vamos a tener fe en el Señor Jesucristo. Tenemos esperanza porque Él vive, porque Él es real. No vamos a estar atemorizados porque Él va con nosotros como poderoso gigante. No vamos a tener un mensaje exitista, sino un mensaje de fe, confiado en el Dios Todopoderoso que tiene misericordia para con esta humanidad y tiene misericordia para con usted, para con su hogar, y el Señor le sostendrá. Aunque estamos en días difíciles, aunque no se ve una perspectiva clara en lo económico o en la salud, Dios va a estar con usted. Por tanto, atenga al consejo que Dios dice aquí para Israel en este momento de cautiverio, ahora lo dice para mí en este momento de pandemia, ahora lo dice para usted en cualquier situación que esté. Edifiquen casas y habítenlas, disfruten lo que Dios le ha dado, reciban esas casas que Dios le ha dado. Aquellos que han estado clamando, aquellos que han estado procurando tener una casa, recíbanla, edifiquen casas, habítenlas, agradezcan al Señor por todo lo que Dios está dando a sus vidas. Él no fallará en sostenerles cada día. Edifiquen casas, luego dice, planten huertos y coman de ellos. Vean qué hacer en todo lo que tenemos que sostenernos. Dios dará la visión para que usted se sostenga. Si ese trabajo que estaba haciendo, usted fue despedido, Dios le dará otro. Confíe en el Señor. Le dará visión también para hacer un emprendimiento nuevo. Confíe en el Dios Todopoderoso. Les dijo allí a los hermanos en Babilonia, planten huertos y coman de ello.
Cásense, no vivan así nomás. No, eso era lo que estábamos antes de la pandemia. El mundo hacía lo que hacía. No ignoró completamente los mandamientos de Dios. Por tanto, mucha gente no quiso casarse porque esto no iba a resultar, cuando el plan de Dios es un matrimonio bendecido por la mano del Señor. Cuando Dios dice que en Cristo, en el Mesías, serían benditas todas las naciones. Por tanto, colóquese bajo la bendición de Dios. Cásense, no vivan así nomás. Saneen sus matrimonios, saneen su relación que tienen. Inviten al Señor a ser parte de esta realidad que se llama matrimonio. Empecemos a ordenar la casa, porque es necesario que cuando hay dificultades nosotros seamos llamados también a ordenar la casa, ponernos bajo los mandamientos del Señor, saber que Dios está presto para escuchar su clamor y escuchar su arrepentimiento delante de su presencia. También aquellos que tienen que casarse, vivan confiados en el Señor Todopoderoso. Cásense, luego tengan hijos, multiplíquense, no disminuyan. Multiplíquense, no disminuyan. El Señor guarde sus familias, les libre de toda plaga, de toda mortandad. No disminuyan, dice el Señor. Sean guardados en Dios, guardada su salud, guardada su vida, y que se desarrollen en el Señor. Aunque hayan tiempos oscuros, Dios está alumbrando toda la realidad nuestra hasta cuando el Señor venga por usted o por mí. Multiplíquense, no disminuyan. Procuren la paz de la ciudad. Es necesario orar por la ciudad donde estamos. Es necesario orar por el país. Aunque los políticos no tengan claro qué hacer, debemos orar por nuestra nación, como orar también por nuestra ciudad. Que el Señor siga teniendo misericordia por la ciudad donde usted vive. Que el Señor levante políticos, personas sabias que confíen en el Señor Dios Todopoderoso. Si ignoran a Dios, estamos perdidos. Si es necesario buscar a Dios con todo el corazón, y que nuestra nación también se vuelva con sus líderes al único Dios verdadero. Entonces procuren la paz de la ciudad. No sacamos nada con criticar a uno y a otro. Necesitamos orar, buscar la presencia del Señor en favor de nuestro pueblo, en favor de la ciudad, en favor de nuestra nación. Es necesario orar en este último tiempo. Oren y rueguen por su ciudad. Es necesario seguir insistiendo en esto. Orar por nuestra ciudad, orar por sus familias, orar por su nación. Echen mano a todas las promesas del Señor. Busquen la Biblia, ojeen la Biblia. Vean que aquellas promesas que Dios hizo son claras y son verdaderas. Dios demanda, sí, pero también tiene promesas que usted puede tomar. Usted puede ahí buscar en la presencia del Señor y decirle al Señor: tú dijiste esto, Señor, me pongo bajo tu cobertura. Tú dijiste que sería para mí Jehová Jireh, aquel Dios eterno que me proveería. Así que por tanto busque a Dios con todo el corazón. Crea al Dios vivo. Él no es hombre que pueda mentir. Así que usted puede creer a sus promesas, pero también el Señor demanda obediencia de parte de usted. Busque al Señor con todo el corazón. Si es necesario sanear alguna situación ahí en su hogar, recuerde que dice la palabra de Dios que oremos, que busquemos su rostro. Si mi pueblo orara y buscare mi rostro y se humillare y pidiera perdón por sus pecados, serían perdonados sus pecados. Dios sanaría su tierra, sanaría su realidad. El Señor les bendiga, les fortalezca, les establezca. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tener un tiempo de orar. Señor Dios eterno, estamos en días difíciles como Judá, en aquellos días cuando él la pasó mal, Señor. Vino Babilonia, aplastó sus muros, llevó cautivos, Señor, a sus moradores. Oh Dios, nosotros estamos siendo en todo el mundo, Señor, atacados por una clase de pandemia. Señor, pero hemos creído en ti. Tú estás
en medio de tu pueblo. Tú eres poderoso, sabes lo que va a acontecer. No ignoramos, Señor, tus planes, no ignoramos tus profecías, pero también, Señor, confiamos en ti, que en cada situación tú nos sostendrías. Ahora, Señor, nos ponemos bajo tu cobertura, bajo el poder de la sangre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos, sean guardados en ti, que se vuelvan a ti cada día, Señor. Que podamos entender cada uno de nosotros que no es tiempo de ir en la dirección contraria a ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, ayúdanos a levantar un altar familiar en cada hogar, bendito Señor. Tócales, obra en sus vidas, Señor. Nos ponemos bajo tu cobertura, bajo tus promesas, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a todos aquellos que temen, aquellos que creen en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, amigos y hermanos. Amén.